Bueno, buenas noches para todos. Ahora sí, comenzamos con esta clase número 5 de cómo conquistar tus sueños. Y bueno, hoy lo que vamos a aprender, para que ustedes puedan escribir, los que apuntan, es el plan de acción y perseverancia. ¿Bien? Plan de acción y perseverancia. Qué bueno es poder entender que a Dios le agrada que nosotros planeemos, porque Dios se toma el tiempo para planear. Dios no es un Dios que improvisa, sino es un Dios que planea. Entonces, para que nosotros podamos concretar nuestros sueños, acompañando al libro de sueños, vamos a hacer planes, vamos a hacer un proyecto escrito a través de lo que es la palabra del Señor. Y este plan de acción y perseverancia nos está hablando de algo muy especial. ¿Y qué es? Por un lado, tenemos la visión, que es el hacer, el querer, perdón. La visión es el querer. Y por el otro lado, la instrumentación, que es el hacer. Como ustedes saben, este es el año de la obra perfecta y la palabra de Dios dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, entendemos que la visión es querer hacer algo, pero la instrumentación es hacerlo. Entonces vamos a basarnos en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 35, y aquí nos habla la palabra de un soñador llamado José. Este varón, este hombre que tenía sueños y a la vez Dios le mostraba, pero él no solamente se quedaba con los sueños, es más, él le interpretaba los sueños al faraón. Y todo eso llevó a que este hombre fuera un hombre que planeara futuro, que hiciera planes con los sueños que Dios le daba. Él no solo se quedaba con los sueños, sino que hacía un plan de acción, un plan de perseverancia. Y dice Génesis 41, 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Entendemos que este varón, Dios le había revelado el sueño de que iban a venir años de mucha pobreza, pero los años de abundancia que ellos tuvieran, ellos tenían que guardar provisión. Entonces, algo que podemos ver en este hombre y podemos ver en este ejemplo, ¿no? Que una visión que no se ve, que no se instrumenta, una visión que no se instrumenta es simplemente una alucinación. Y quizás es un término un poco fuerte, ¿no? Pero entendemos que si la visión no tiene instrumentación, no tiene ejecución, solamente pasa a ser un deseo vago, una alucinación. Entonces, ¿qué entendemos con este pasaje? Que este varón, José, fue un hombre que planeó, fue un hombre que tomó este plan de poder guardar, de poder tener esa reserva para los años que vendrían difíciles. Y como punto número 1, para que ustedes puedan apuntarlo, es tener un proyecto escrito. Bien, para nosotros tener, como les decía, el libro de sueños, esto lo podemos hacer paralelo al libro de sueños, ir teniendo un proyecto, ir escribiendo de qué forma vamos a ejecutar ciertas cosas. En este punto podemos entender que la idea, todos tenemos ideas, ¿no? La idea es algo que está en la mente, una idea es algo que surge en la mente, pero el proyecto, bien, el proyecto es algo escrito que está claro y detallado. Para que sea real, tiene que estar en papel. O sea, de nada nos sirve solamente tener ideas, de nada nos sirve solamente tener un proyecto en la mente, en el pensamiento, sino que debemos proyectarlo. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Escribiéndolo, haciéndolo escrito, haciéndolo claro y detallado. Es necesario que seamos específicos. Para que sea real, tiene que estar escrito en papel. ¿Y cómo hacerlo?
definir exactamente qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos a través de poder cumplir estos sueños, ¿no? Escribir detalles, costos, tiempos, materiales, proveedores. Esto puede anotarse fuera del libro de sueños, como les decía. Es como hacer un proyecto escrito de qué forma nosotros queremos ejecutar las cosas. Convertir el sueño en un plan concreto. Bien, entonces para que los sueños sean realidad, para que Dios nos respalde, nosotros también tenemos que ser personas organizadas, personas que conviertan ese sueño en un plan concreto. No solamente tener el deseo y la ilusión, sino movernos, poder ejecutar planes para que esto resulte. Lo que no se escribe, no se organiza. Si nosotros no escribimos lo que queremos hacer, no nos estamos organizando. Nosotros debemos organizarnos. Lo que no se organiza, no se concreta. O sea, es necesario escribirlo para podernos organizar, porque si no, la idea que tengamos, el proyecto que tengamos no se va a concretar. Por ejemplo, un restaurante. Si uno planea tener un restaurante, en vez de decir algún día voy a poner un restaurante, podemos decir en 6 meses voy a abrir un restaurante de comida casera en tal zona, necesito X cantidad de dinero, necesito un cocinero, un mozo, 8 mesas. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de algo empresarial, de un proyecto, que necesitamos planear, necesitamos saber qué es lo que necesitamos. Porque una cosa, como le decía recién, es decir, algún día voy a tener un restaurante. Es solamente un deseo, pero cuando nosotros planeamos, proyectamos, decimos lo siguiente: en tal tiempo voy a abrir un restaurante y voy a necesitar esto, necesito que haya este tipo de un cocinero, un mozo, qué tipo de comidas voy a ofrecer, en fin. Es un ejemplo de cómo lo podemos organizar, pero también eso puede hacer a nivel familiar. Un ejemplo sería diferente decir, quiero pasar más tiempo con mi familia. Pero si nosotros decimos, me gustaría hacer esta actividad, una vez al mes sacar a mi familia una vez al cine, otra vez sacarlos a un día de campo, otra vez sacarlos a pasear, a compartir una cena. O sea que todo eso nosotros debemos ir escribiéndolo, anotándolo. Me gustaría hacer tal o cual cosa con mi hijo mayor, con mi hijo menor, hacer este tipo de actividades. Todas esas cosas, irlas escribiendo. Es una idea, pero a la vez es un plan el cual nosotros tenemos que realizar de forma escrita. Que usted pueda hacer un plan escrito, no tan solamente que esté en nuestra mente como un pensamiento, como una idea, sino para que se pueda concretar debemos escribirlo, debemos anotarlo. Y lo otro, el punto número 2, es la meditación. Pensar antes de actuar. No se trata de lanzarse rápido, sino de reflexionar profundamente. No podemos ser impulsivos para hacer algo, sino debemos pensar. Debemos pensar y debemos calcular. Y las preguntas que nosotros debemos hacernos, ¿no? ¿Esto realmente nace de Dios? Antes de hacer cualquier cosa, antes de cualquier emprendimiento, antes de cualquier decisión importante, realmente pensar si eso proviene de Dios, si esta idea nace de Dios. ¿Cómo va a afectar mi vida? ¿Cómo va a afectar mi cotidianidad? ¿Cómo impactará a mi familia esta idea? O sea, debemos pensar, no podemos ser impulsivos, sino pensar detenidamente las cosas antes de hacerlas. Y las claves prácticas es buscar dirección antes de empezar. No empezar y después pedir ayuda. O sea, es necesario
que nosotros antes de empezar algo, ¿no es cierto?, debemos pedir ayuda, debemos reflexionar sobre eso y pedir dirección. No podemos solamente quedarnos con hacerlo, sino que debemos ser orientados por alguien. Lo otro es analizar las consecuencias reales, los horarios, los esfuerzos que vamos a hacer, los cambios que van a haber en nuestra vida por lo que vamos a realizar. Esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. O sea, muchas veces tener un plan B para lo que pueda surgir. Esto estoy hablando fuera de lo que es el libro de sueños, poder ejecutar, poder planear, ¿no es cierto?, en todas las áreas de nuestra vida detalladamente. Que usted escriba sus proyectos, sus planes, usted está hablando y él está expresando a Dios específicamente qué es lo que quiere, en qué área y cómo quiere que sea. Entonces, dijimos que debemos tener esa prudencia, ¿no?, de poder buscar dirección y analizar las cosas. También, como les decía, con el ejemplo que les daba recién de un restaurante, los domingos, uno puede pensar, los domingos serán los días más fuertes. Casi no voy a tener feriados, los primeros meses pueden ser difíciles y así sucesivamente en muchas áreas de nuestra vida. Pueden surgir cosas, pueden ser cosas que muchas veces vamos a tener que tener otra alternativa de qué forma solucionarlos, pero nosotros todo eso lo debemos tener por escrito. Bien, el punto número 3, tener un estímulo propio, una automotivación. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la automotivación? Es la capacidad de seguir adelante aunque nadie te apoye. Automotivarnos a nosotros mismos. Aunque nadie te apoye, aunque nadie te aliente, seguir adelante. ¿Qué significa en la práctica? No depender del aplauso de otros, de la aprobación de otros, no rendirse por las críticas, no dejarse apurar por la presión externa. O sea, nosotros tenemos que ser en ese sentido personas constantes, personas que creamos en nosotras mismas y que no dejemos influenciarnos por aquellos que puedan traer una palabra negativa, una crítica o alguna cierta presión sobre nosotros. Y otra de las cosas que debemos hacer es cuidar con quién compartimos los sueños. Nosotros no podemos hablar los sueños que tenemos con cualquier persona, sino saber a quién le comentamos los sueños, a alguien que pueda orar, que nos pueda ayudar, no a personas negativas, a personas que no tienen fe, a personas que están lejos del propósito de Dios, no escuchar voces negativas innecesarias. Si usted o vos no crees en el proyecto, en lo que querés hacer, nadie lo va a hacer. O sea, cuán necesario y cuán importante es poder creer y tener fe y confianza en ese proyecto. Puede ser empresarial, familiar, personal. Tener la confianza y la seguridad en nosotros mismos. Entonces, como estímulo propio, podemos entender que hay algo que en este año tenemos, que es la palabra rema. La palabra rema para nosotros nos estimula, nos lleva a conquistar, nos lleva a creer. Como decíamos recién, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, es cuán importante es tener esa palabra como estímulo, como motivación para todas las cosas que queremos encarar en este año 2026. El punto número 4, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? No es una fantasía, sino la creatividad para buscar soluciones, para poder implementar, es encontrar soluciones reales a problemas reales. Y eso lo hace el Señor. Dios nos da la creatividad, Dios nos da la sabiduría para poder encarar, para poder proyectar y para poder solucionar aquellas cosas que vayan surgiendo en el camino. En vez de decir, no puedo hacerlo, decir,
¿Cómo puedo hacerlo? Eso cambia todo. Muchas veces suceden y surgen cosas en un proyecto, en algo personal, en algo laboral, y uno dice, ay, no voy a poder con esto. Pero la frase correcta sería, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo solucionar tal o cual cosa? Y la aplicación práctica de cómo hacerlo es detectar necesidades, pensar soluciones útiles, o sea, detectar a dónde está la necesidad que debemos abastecer y a la vez pensar en la solución, de qué forma vamos a solucionar esa necesidad. Bien, tomarse tiempo para desarrollar las ideas posibles. Siempre hay una manera. Si entrenas tu mente para buscarla, siempre van a haber formas para solucionar las cosas. Siempre van a haber ideas posibles que el Señor nos va a ir revelando. Siempre y cuando, como les decía recién, nosotros nos tomemos la tarea de escribir, de proyectar detalladamente todo lo que queremos hacer. Entonces, vamos al punto número 5, la imitación. El bonus extra de todo esto, no hace falta empezar desde cero. Es más sabio aprender de alguien que ya lo logró. Vuelvo a poner el ejemplo del restaurante, ¿no? Si usted quiere poner una empresa de comidas, usted siempre va a buscar y va a mirar a aquel que ya lo hace, de qué forma lo va a hacer, trabajar en el rubro, cometer errores con experiencia ajena, no con tu propio capital. Quizás vamos a ver en otros que han emprendido algunas cosas que fallaron y uno aprende de eso y dice, no lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer de esta forma para que me resulte de forma beneficiosa, de forma favorable. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos entendiendo esto, que hay claves para poder tener estos resultados, ¿cuáles son las claves? Buscar mentores, buscar personas que sean nuestra guía, tener a alguien que cuestione tu idea, ganar experiencias antes de invertir fuerte. O sea, tenemos que tener experiencia para lograr aquello que queremos alcanzar, aquel objetivo fuerte que queremos alcanzar. La experiencia ajena te ahorra tiempo y dinero. Cuando nosotros vemos en otras personas, como le decía recién, quizás en otra persona que tiene una casa de comidas u otra cosa, ¿no? Nosotros poder tomar experiencia y poder sacar ejemplo de esas cosas, de los errores que no debemos cometer y de lo que sí debemos hacer. Siempre la experiencia ajena nos va a ahorrar tiempo y dinero, o sea, que nada nos va a llevar a perder siempre y cuando nosotros lo apliquemos de forma correcta. Un ejemplo con el tema del restaurante, antes de abrir, un ejemplo, trabajar un año en nuestro restaurante, aprender cómo manejar proveedores, entender cómo se organizan en horas pico, descubrir errores comunes. O sea, todo esto son detalles que yo les doy, ¿no? Para lo que es la forma empresarial, pero uno lo puede hacer en la forma familiar. De qué forma solucionar o de qué forma proyectar con la familia. Si antes no nos tomábamos tiempo con la familia, empezarlo a hacer con los hijos, qué tipos de actividades, con qué recursos contamos. Y si yo quiero llevar a mi familia al cine y mis hijos son 4, ver la forma, el mes, el gasto que yo voy a tener para invertir en las entradas, para invertir en lo que voy a llevarlos a cenar. O sea que todo requiere de un plan. Y qué bueno es poder ponerlo por escrito, organizarnos. Organizarnos es muy importante. Y si hasta el día de la fecha usted no lo hacía, este es el tiempo de empezarlo a hacer. Porque Dios es un Dios ordenado. Y Él quiere que nosotros nos ordenemos. Bien, entonces, el punto número 6, la agenda. Es importantísimo tener una agenda.
Y quizás algunos tienen agenda de este 2026. No es necesario que usted vaya a la universidad o ejerza ciertas actividades para tener una agenda. Una agenda nos lleva a organizarnos, nos lleva a poner fecha y hora a todo lo que queremos emprender. Un proyecto sin tiempo asignado es solo un deseo. ¿Escuchó esa frase? Un proyecto sin tiempo asignado es solo un deseo. O sea, sí o sí, los proyectos, lo que nosotros queremos hacer, lo tenemos que tener asignado, con fecha, con día, con hora. ¿Cómo aplicarlo? Definir días, horarios específicos, priorizar lo importante. Un ejemplo, el método A, B, C. Entonces uno va organizándose. Si usted no tiene una agenda, cómprese una agenda y empiece a agendar, empiece a anotar las actividades, lo que tiene que hacer, en el tema laboral, en el tema familiar, en lo personal, en lo ministerial. La agenda nos lleva a tener planes estratégicos y a ordenarlos. Le estamos poniendo fecha a los proyectos. Evitar hacer muchas cosas al mismo tiempo. Planificar el día de la noche anterior. Lo que no está en la agenda no existe. O sea, muchas veces decimos, bueno, mañana voy a hacer tal cosa. No, o a tal hora voy a hacer tal cosa. Debemos planearlo un día antes, planear qué vamos a hacer, tener establecido la fecha, el horario, si tenemos que ir al médico, si tenemos que hacer un estudio de la salud, algo personal, algo familiar, siempre lo debemos hacer. Sobre todo también en lo espiritual, definir horas para orar, definir en qué horario hacer el devocional. Eso es muy importante. Que nuestra vida vaya organizada desde lo espiritual, con nuestra relación con Dios, hacia todo lo demás. Y eso está bueno tenerlo anotado. Un ejemplo que les puedo poner acá, volviendo a lo del restaurante, uno lo puede aplicar en distintas cosas, ¿no? El lunes, un ejemplo, buscar proveedores, el martes revisar locales, el miércoles hacer presupuesto, el jueves investigar competencia, el viernes diseñar menú. Le asignamos a todo un horario específico y así en todas las áreas. En lo espiritual, podemos poner el día martes voy a ayunar, el día miércoles voy a salir a hacer una visita para alguien que necesita, el día jueves, en fin, uno va organizándose. Y con el tema familiar de la misma forma, ver los días y ver que la semana sea productiva, siempre y cuando nosotros tengamos un orden. Y en las finanzas, que también lo debemos proyectar, ¿no? Las finanzas son un proyecto. El principio del diezmo. El principio del diezmo nos trae orden financiero espiritual. Amén. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros tenemos este principio en nuestra vida incorporado, o sea que es algo que hacemos constantemente, nuestra finanza y nuestra vida espiritual están siendo ordenadas. Antes de pensar en crecimiento financiero, la Biblia enseña el principio de honrar a Dios con nuestras finanzas. Si nosotros queremos hacer algo en lo empresarial, en lo económico, en lo financiero, debemos saber que debemos honrar al Señor. Y el versículo sobre el diezmo está en Malaquías 3:10 y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo establece reconocer que Dios es la fuente, ordenar nuestras finanzas desde lo espiritual, porque cuando lo hacemos, cuando nosotros apartamos nuestro diezmo, lo estamos haciendo de una forma espiritual para que nuestras finanzas sean bendecidas. Poner a Dios primero antes de administrar el resto. Cuando nosotros reconocemos a Dios con nuestros diezmos, Dios comienza a abrir puertas
para los proyectos laborales, para los proyectos empresariales, para todo lo que queremos hacer. Por eso es fundamental tener este orden, este plan estratégico en todas las cosas. Entonces dijimos, esta clase lleva como título Plan de Acción y de Perseverancia. Entonces recuerde que la idea es algo que está en la mente, ¿sí? Y el proyecto es algo que está escrito, claro y detallado. Así que en este tiempo que vamos a confeccionar el libro de sueños, podamos aparte tener un cuaderno donde nosotros hagamos este plan de acción y de perseverancia. De qué forma vamos a movernos, de qué organizarnos en fechas, en días, en todas las áreas, cómo lo vamos a hacer. Y esto nos habla de que no solamente nos quedamos con el sueño o con lo que queremos hacer, sino que a la vez nos estamos moviendo, nos estamos activando, así como lo hizo José, para poder concretar los sueños que anhelamos en nuestro corazón. Bueno, esta ha sido la clase número 5 ya. Si Dios quiere, mañana viernes tendremos la clase número 6 y el sábado vamos a tener la culminación aquí en la célula familiar. Va a ser un tiempo glorioso. Así que no se pierdan la clase número 6, que va a ser de mucha bendición mañana viernes. Así que bueno, antes de despedirnos vamos a hacer una pequeña oración y vamos a orar al Señor por esta hermosa clase. Le vamos a pedir a Dios que nos dé la sabiduría, que podamos ser personas perseverantes, constantes, personas organizadas, así como fue José. Yo después le animo que pueda leer la historia de José, un hombre que se movió en los sueños que Dios le daba, pero fue un hombre prudente, un hombre que se organizó y que pudo ver la mano de Dios glorificándose en su vida. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido la importancia de poder poner en acción y perseverancia nuestros sueños, nuestros proyectos, aquello que queremos hacer. Señor, queremos empezar a poner por escrito todo aquello que queremos organizar, que queremos realizar. Señor, no solamente tener un pensamiento de lo que queremos hacer, sino tener un proyecto claro, conciso, específico, escrito, que podamos ser personas organizadas, podamos pensar antes de actuar, tener ese estímulo propio de automotivación y sobre todo, Señor, danos la creatividad para buscar soluciones, para no quedarnos con la negatividad, con lo que surja en forma negativa, sino poder ser personas creativas que busquen soluciones. Señor, que podamos imitar lo bueno, como dice tu palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Que los errores de otros en lo que queremos emprender nos enseñen qué cosas no hacer. Señor, ayúdanos. Danos la gracia, la sabiduría. Señor, necesitamos de ti. Guíanos, Señor, para que este año sea un año de mucha bendición. Bendice nuestras finanzas, Señor, que podamos ser fieles contigo en todas las cosas y sobre todo en esto tan importante como es cumplir con el principio del diezmo, que sabemos, Señor, que trae un orden financiero y espiritual sobre nuestras vidas. Desata bendición sobre cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.